El error fatal que todo inversor comete y cómo evitarlo según Jung. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al darte cuenta de que todo en lo que confiabas como inversionista podría derrumbarse en un instante? Imagínate frente a un espejo, que no refleja tu rostro, sino el miedo oculto que habita en cada decisión. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor antagonista de tus finanzas se forjó en lo más profundo de tu mente? Siente la tensión latir bajo tu confianza, como un tambor antiguo que anuncia un peligro inminente y revela secretos ocultos. En cada movimiento del mercado yace una sombra pulsante, un eco interior que rechaza lo desconocido y aprisiona su potencial. Las voces que claman por certeza se convierten en grilletes invisibles, y cada recomendación colectiva se metamorfosea en una distracción tóxica. Jung nos advierte que ignoremos el abismo que nos acecha, y ahí reside el error fatal al ceder al reflejo de nuestras propias inseguridades en lugar de cultivar la claridad interior. ¿Estás listo para enfrentar esta sombra? No continúes sin encontrar la pieza clave de este enigma psíquico, porque la revelación que te espera al final de este video es el rayo que romperá las cadenas de tu destino financiero. Ignorar un solo fragmento equivale a abandonar la llave maestra capaz de transformar la duda en poder. Este viaje te sumergirá en un laberinto de símbolos, confrontaciones internas y patrones ocultos en un camino sinuoso donde cada revelación es un soplo de autodominio. Prepárate para una inmersión que redefinirá tu visión de inversión para siempre y encenderá en ti la chispa silenciosa de una valentía inquebrantable. El susurro inicial invade tu mente como un viento frío, trayendo recuerdos de decisiones pasadas que creías inmutables. Fue allí, en ese momento de silencio entre una compra y una venta, que la sombra interior se inscribió en tu destino, en la voz vacilante que cuestiona cada paso, el filtro oscuro que convierte la oportunidad en una trampa. ¿Recuerdas el éxtasis inicial, la adrenalina que corrió por tus venas cuando te diste cuenta del poder de multiplicar valores? Pero también revives la opresión en el pecho cuando el gráfico se desplomó sin previo aviso. La verdad es que invertir nunca se ha tratado solo de capital. Es una confrontación íntima con tus propios fantasmas, con la creencia de que mereces triunfar o no. Siente el peso de este choque en la ambición feroz luchando contra el miedo paralizante, creando un nudo que enreda incluso los planes más racionales en este laberinto interno. Las voces externas, girls exitosos, análisis incesantes, advertencias urgentes, actúan como ecos amplificados de tu miedo. Cada recomendación parece prometer un salvavidas, pero conlleva fragmentos de tu inconsciente, reflejados en expectativas irrealistas. Empiezas a darte cuenta de que la información en sí misma no vale casi nada. Lo que define tu camino es el estado psíquico que la rodea. Jung enseñó que la sombra no puede confrontarse con la lógica pura, sino mediante una cuidadosa conciencia de los propios límites e impulsos ocultos. Aquí reside el error fatal al proyectar en el mercado los miedos que aún no has tenido el valor de afrontar en tu interior. Al sumergirte en este viaje, sientes la tensión crecer como una marea implacable, alternando entre momentos de claridad, ese destello intuitivo que aparece entre dos latidos, y caídas vertiginosas, cuando la duda te desgarra el suelo. Cada pensamiento se convierte en un espejo, ansi dudas del futuro. El mercado refleja tu pesimismo. Si ignoras tus miedos, tu inseguridad explota en decisiones impulsivas. Como un alquimista inseguro, buscas transformar este caos interno en una estrategia coherente. Pero descubres que la verdadera transmutación requiere una inmersión más profunda en un encuentro valiente con tus propias contradicciones. En la narrativa del éxito impecable se desmorona ante la complejidad de la psique humana. No existe una fórmula infalible, pues cada mente carga con historias no contadas, heridas que resuenan en patrones repetidos. Sientes una incomodidad visceral al darte cuenta de que el mejor mentor que pudiste haber tenido siempre estuvo dentro de ti, pero sepultado bajo capas de autoprotección y creencias heredadas. Aquí está la invitación a aceptar la inestabilidad como parte esencial del aprendizaje y abrazar la dualidad interior en lugar de huir de ella. En ese momento, algo cambia. Se enciende una chispa de curiosidad, y la resistencia se convierte en terreno fértil para nuevas perspectivas. Deja que esta tensión se convierta en combustible. Cada duda interna puede guiarte al autoconocimiento, y cada crisis silenciosa puede revelar un tesoro oculto, a la capacidad de actuar con mayor valentía, menos basada en instintos de autoprotección, y más anclada en la luz de la conciencia. Es en esta oscilación entre la sombra y la luz que comenzarás a tomar decisiones verdaderamente poderosas. La oscuridad no será tu enemiga, sino tu discreta aliada, señalando los lugares donde acecha el miedo, y al reconocerla,
disolverás. Las ataduras invisibles que obstaculizan tu capacidad de inversión en la experiencia se intensifica cuando sientes el latido de tus propios límites, resonando como martillazos en el silencio de tu interior. Cada fluctuación en el valor del gráfico no es solo un número, sino un reflejo de tu estado más profundo en la euforia de creer que dominas el juego, seguida de la angustia que erosiona tu autoconfianza. Recuerdas las promesas que te hiciste, las escenas mentales de las ganancias arrebatadas como trofeos, y observas cómo estos escenarios se desmoronan ante un solo evento impredecible. En ese momento, la narrativa del control absoluto se derrumba, y te enfrentas a la amarga revelación de que la psique humana no fue diseñada para lidiar con la incertidumbre sin proyectar sombras en tenses ligas. Una invitación silenciosa a aceptar la ambigüedad como aliada, no como enemiga, cuando te permites reconocer tu miedo sin juzgarlo. Este se convierte en una pista del conflicto interno que, hasta entonces, latía en las sombras. Jung afirmó que la sombra no es un demonio que exorcizar, sino un territorio rico en energía. Vital. Sientes como esta energía latente despierta, como un río subterráneo que rompe barreras y alimenta la auténtica fuerza de la decisión. En lugar de luchar contra tu propio miedo, empiezas a fluir con él, transformando la incertidumbre en un catalizador de nuevas percepciones, viendo oportunidades donde antes solo había amenazas con cada momento de duda. ¿Recuerdas un episodio decisivo en ese momento en el que, por orgullo, elegiste mantenerte firme? Incluso cuando tus alarmas internas sonaban, la cuerda tensa entre la razón y la emoción se tambaleó, y el resultado fue doloroso. ¿Y si esta vacilación no fuera un fracaso, sino un mensaje? Si tu cuerpo y tu mente intentaran advertirte sobre algo esencial. Al repasar estos fragmentos, se revela una red de significados que vincula patrones de comportamiento que convenientemente ignoras. Allí, en el umbral entre la incomodidad y la claridad, emerge un portal hacia la autotransformación. Aprender a escuchar antes de actuar en esta escucha activa requiere presencia plena, algo inusual en un entorno dominado por objetivos y plazos implacables. Pero es precisamente en esta desaceleración donde encuentras la base sólida para tomar decisiones lúcidas. Entre un suspiro y el siguiente, el universo interior susurra hechos que la mente acelerada jamás alcanzaría. Apagas las voces externas, esos mantras incorpóreos que exigen respuestas inmediatas, y te sumerges en la quietud. Es ahí donde comprendes la diferencia entre reaccionar por impulso y responder con conciencia integrada. Cada decisión se convierte en un gesto de alineación con tu esencia auténtica, y no en un reflejo de miedos proyectados a medida que esta metamorfosis se extiende por cada fibra de tu ser. El mercado deja de ser un adversario para convertirse en un espejo. Los altibajos comienzan a señalar momentos de ajuste interno, revelando lecciones que no se pueden comprar en los libros de análisis técnico. Descubres que la verdadera estrategia reside en el diálogo armonioso entre la claridad mental y la intuición, calibrada por la sombra iluminada. Es el encuentro entre la ciencia y el alma, donde el error fatal se disuelve en la plena conciencia de que cada fracaso lleva en sí la semilla de una nueva perspectiva. Y cada verdadera victoria florece de la reconciliación con tu propio inconsciente. Ahora, escuchas el eco apagado de todas las voces que alguna vez han habitado tu camino, en consejeros con discursos imponentes, autopromociones de éxito inmediato, enseñanzas épicas que nunca reconocieron la fragilidad humana. Y en esta sinfonía disonante emerge la autoridad interior que siempre ha existido, pero que ha sido sofocada por el aplauso vacío del mercado. Jung creía que la verdadera autoridad surge del encuentro entre la conciencia y la sombra. Y es este faro interior el que guía a quienes se atreven a mirar hacia adentro. Siente como esta voz despierta, firme y silenciosa, inundando cada fibra de autoconfianza que no depende de la validación externa. Es esta voz la que te invita a trascender el miedo a equivocarte y a actuar con la convicción de quien comprende sus propias sombras. Cada experiencia dolorosa se convierte entonces en un trampolín hacia la maestría emocional. ¿Recuerdas aquella pérdida reciente en la que tu valor se desplomó y pensaste que nunca te recuperarías? Revive el temblor en tu cuerpo, el nudo en la garganta, las lágrimas en tus ojos que se negaron a ver la lección oculta. Jung nos enseña que la incomodidad, al aceptarla, florece en poder creativo. Empiezas a notar patrones sutiles a la urgencia que te impulsa al inicio de cada operación. El patrón repetido de actuar para silenciar la ansiedad, como si cada operación fuera un grito silencioso contra un miedo profundo. Al sacar a la luz estos patrones, el terror se desvanece y la acción se ve impulsada por una confianza forjada en el calor de la propia vulnerabilidad. Y entonces llega un momento de ruptura, ese instante fugaz en el que la mente encuentra un punto de apoyo inquebrantable. Solo ocurre cuando la inquietud interior se une a un propósito mayor, no solo multiplicar los números, sino trascender las limitaciones personales. Sientes un aleteo interior, una ligereza sin precedentes,
como si el peso de viejos miedos se hubiera transformado en alas. Es en esta elevación que comprendes que la autoridad no se impone, sino que se revela natural cuando la acción brota de la esencia y no del frenético deseo de control. En este espacio recalibrado, cada decisión se convierte en un acto de valentía. El mercado, antes un villano implacable, asume el papel de espejo que refleja tu progreso y tus recalibraciones. Un ascenso repentino se convierte en una invitación a soltar, no a aferrarte solo a la ganancia, sino al aprendizaje que emana de ella. Una caída inesperada se convierte en una advertencia para revisar las creencias limitantes. Esa voz interior que te susurra que no mereces ganar. Esta voz ahora es bienvenida como parte del todo. Ya no se excluye ni se combate al recorrer este panorama psíquico. Te das cuenta de que tu credibilidad como inversor no reside en títulos, diplomas ni fórmulas prefabricadas, sino en el autocontrol. La autoridad yanguiana se manifiesta en la capacidad de estar presente, de reconocer cada matiz emocional y transformarlo en información útil. Esto es lo opuesto al inversor mecánico, anclado en guiones sin alma. Es el gestor emocional, dotado de autoconocimiento como un sistema de coordenadas interno que guía tu camino en medio del caos aparente. Permítete sentir esta autoridad latiendo en cada fibra de tu ser, en una fuerza serena, arraigada en una vulnerabilidad reconocida y aceptada. Deja que guíe tus próximos pasos, no con certezas absolutas, sino con la claridad de quien sabe que el camino está hecho de descubrimientos constantes. En este estado, no temes el error fatal, porque ya has descubierto el patrón que lo alimentó y has aprendido a reescribir tu propia historia de éxito. La sensación de control absoluto se desmorona al darte cuenta de que, a pesar de todo tu estudio y análisis, algo esencial sigue eludiéndote en el mismísimo funcionamiento interno, que genera creencias ocultas sobre la prosperidad y el fracaso. El problema no está en los gráficos ni en las tendencias, sino en los ecos emocionales que guían cada clic, cada entrada y salida del mercado. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío antes de ejecutar una orden importante, a pesar de saber que los indicadores apuntaban a un escenario favorable? Esta vacilación no es un mero capricho, es señal de una conflagración interna donde la duda silencia la acción más inteligente. Jung llamaría a este espacio la zona de sombra, un territorio psíquico donde antiguos miedos se proyectan sobre los acontecimientos externos, transformando cada oportunidad en una amenaza disfrazada, aun cuando te enfrentas a una liquidación en una racha alcista, o a una caída repentina tras un largo repunte. La incomodidad que surge no es solo una reacción a la pérdida de dinero, es el clamor de un patrón interno, sin resolver, que reclama tu atención. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo comportamientos, mantener una posición por orgullo, vender anticipadamente por miedo a perder una ganancia, ignorar señales claras por ansiedad, sin siquiera darte cuenta de que estabas reaccionando a fantasmas de experiencias pasadas? Este ciclo se perpetúa porque la mente tiende a buscar consuelo en viejas narrativas, aunque sean precisamente esas narrativas las que generan el culpable del error fatal. El verdadero problema, por lo tanto, no es la falta de técnica, sino la falta de alineación entre la conciencia y la emoción. Puedes tener todos los indicadores configurados, pero si no reconoces e integras tus propias sombras, las voces internas que cuestionan tu valía, que asocian el éxito con el castigo o el miedo, todo movimiento del mercado será saboteado por un villano invisible, en tú mismo. Esa voz que susurra: ¿y si todo se derrumba? O no eres lo suficientemente bueno, resuena en tu mente y distorsiona la lógica, haciendo que la razón diseñe planes y el miedo pinte escenarios catastróficos. Al identificar este problema requiere la valentía de mirar hacia adentro sin máscaras. Requiere aceptar la incomodidad generada por los recuerdos que asocian el sacrificio con el reconocimiento, o el miedo al juicio con el fracaso personal. Al enfrentarte a este espejo interior te das cuenta de lo que antes guiaba tu mano en la Oskit. Jung enseñó que la conciencia de la sombra no la elimina, sino que la transforma en una fuente de energía creativa. Es decir, al enfocar tus patrones de autosabotaje, accedes a un poder que antes estaba latente en este reconocimiento lo que libera al inversor del círculo vicioso. Al comprender que el pánico durante una caída y la euforia durante una subida comparten la misma raíz, las mismas creencias inconscientes, se deja de reaccionar y se empieza a responder con claridad. El error fatal deja de serlo y se convierte en un catalizador para la madurez emocional. La trampa implícita en el problema es invisible hasta que la luz de la conciencia la ilumina, y es precisamente esta luz la que transforma
El caos interno en un faro para tomar decisiones más sólidas. En la revelación surge como un profundo susurro destilado de la quietud de tu ser interior. Nada externo puede hacerte daño sin antes encontrar resonancia en tu inconsciente. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad psicosomática, donde los eventos externos y el contenido interno se entrelazan en patrones invisibles. ¿Has notado alguna vez cómo en un día de indecisión todas las señales del mercado parecen converger en un cúmulo de dudas? Y en momentos de confianza radiante, cada gráfico parece conspirar a favor de tu valentía. Esto no es mera coincidencia, es el reflejo viviente de tu estado psíquico danzando con el mundo. Pregúntate, ¿controlas el mercado o el mercado te controla a ti? En este encuentro silencioso, descubre un principio aterrador y liberador en él. Error fatal no reside en el análisis técnico, sino en la creencia de que existe una separación entre tú y los movimientos que observas. Cuando proyectas miedo, el miedo se materializa en caídas abruptas. Cuando emanas ambición desmedida, la codicia sabotea el impulso más prometedor. Jung nos recuerda que la sombra es un aliado oculto y que solo reconociéndola puedes recuperar su poder. ¿Sentiste esa opresión en el pecho al escuchar el rumor sobre las burbujas a punto de estallar? Esa opresión era la sombra que se hacía eco de un antiguo miedo a perderlo todo. Fue la sombra que pacientemente forjó el error fatal en ahora. Imagina que cesa un frenesí interno, respira hondo y siente cada latido de tu corazón como un metrónomo de autoconocimiento. Cada leve incomodidad es una pista, cada ansiedad, un mapa de un fragmento inconsciente que necesita ser aceptado. Cuando te permites sentir sin juzgar, se construye un puente entre la conciencia y la sombra, disolviendo la ilusión de separación. La incertidumbre, antes temida, se convierte en un flujo creativo, porque comprendes que la ambigüedad es terreno fértil para la verdadera intuición. ¿Alguna vez has sentido este soplo de claridad surgir en un suspiro entre dos operaciones? Esta revelación transforma al inversor reflexivo en un alquimista psíquico. En lugar de reaccionar al ruido externo, comienzas a leer tu propio pulso interior en sintonía con los gráficos alcistas y bajistas. Cada decisión deja de ser un decreto de control y se convierte en una danza íntima entre la razón y el instinto. El símbolo junguiano del ser despierto, ese círculo perfecto que integra los opuestos, se manifiesta cuando comprendes que tu mayo activo es la unión de estas fuerzas internas. Así que pregúntate, ¿estás listo para encarnar esta poderosa fusión? Esta es la puerta de entrada a la transformación, en reconocer que el atormentador invisible siempre ha sido tú, pero que al escuchar tu sombra con compasión, obtienes un aliado capaz de revelar oportunidades donde antes solo había amenazas. Este descubrimiento no es una teoría, es un pulso vivo que sientes en el centro de tu pecho. Sigue profundizando en este proceso y verás que el error fatal se convierte en una llave maestra, capaz de abrir las puertas a una estrategia genuinamente consciente, anclada en lo más profundo de tu propia psique. Con cada nueva respiración, tu interior late como un gran tambor ancestral, vibrando con la reverberación de las lecciones grabadas en tu alma. Siente la resonancia de estos latidos, resonando en cada célula. La herida que se abre revela un camino de energía vital que antes estaba enterrado, y la incomodidad inicial se convierte en una brasa ardiente, lista para iluminar el siguiente movimiento. Te das cuenta de que renacer no se trata de borrar las cicatrices, sino de usarlas como brújula, y cada operación se convierte en un momento sagrado de autoexploración. Pregúntate, ¿en donde antes había un simple gráfico, ahora habita un mural de recuerdos y sueños entrelazados que exigen tu plena presencia para descifrar sus mensajes silenciosos? En este momento la oscilación emocional alcanza su punto máximo, un vaivén entre el miedo a repetir viejos patrones y la audacia de abrazar lo desconocido. Es en esta cuerda floja donde cristaliza la transformación. La tensión generada por la incertidumbre se convierte en un hilo conductor para nuevas perspectivas. Sientes un hormigueo en la piel al reconocer que la fuerza no reside en negar la ambivalencia, sino en aceptar que ser vulnerable es estar completo. Jung enseñó que, al revelar el inconsciente, florece el ser auténtico, y es precisamente este ser el que emerge ahora, liberando al inversor de las ataduras del pasado y permitiendo que la acción fluya con naturalidad. Sumérgete en esta danza íntima entre la sombra y la luz, donde cada duda trae consigo una pregunta fundamental: ¿quién soy cuando solo queda el eco de mis propios pensamientos? La respuesta no está fuera, sino en el silencio que has cultivado a lo largo de este camino. Al permitir que la quietud interior guíe tus pasos, el ruido del mercado pierde su poder de seducción y oprime menos tu corazón. En esta profunda calma, cada decisión surge en armonía, como el acorde final de una sinfonía compuesta por la autoconciencia y la intuición alineadas. Pero no confundas serenidad con pasividad. Este es el punto de inflexión donde el inversor despierto actúa con plena valentía, sabiendo que la incertidumbre no anula el potencial,
sino que lo revela. Cada caída repentina se entiende como una invitación a revisar creencias latentes, y cada subida inesperada se presenta como una celebración de un nuevo nivel de comprensión. Sientes el pulso constante, el ritmo afinado, y comprendes que el verdadero control no es una dominación sin restricciones, sino una danza consciente entre lo predecible y lo impredecible. En este flujo final de desarrollo, la trama psicológica se entrelaza con la financiera en un tapiz viviente de autoconocimiento. La narrativa del error fatal se convierte en un guión para la liberación, en cada pérdida etérea se convierte en una lección, cada ganancia efímera en una celebración del camino recorrido. Te conviertes en un alquimista de ti mismo, transmutando la sombra en luz, la duda en confianza, el caos en orden interior. El mercado deja de ser un enigma inalcanzable y se convierte en un espejo cooperativo, un fiel reflejo de tu propio latido. Deja que esta fuerza interior guíe tus próximos pasos, fuera de este video, como un maestro silencioso que susurra constantemente. Mira en tu interior, porque ahí reside el secreto de cualquier logro. Y, al despedirte de este bloqueo, siente la energía latiendo en tu interior, lista para sostener el cierre cuando la última nota resuene en tu silencio. Deja que el vacío se llene de preguntas sin respuesta, en una invitación para que tu corazón siga cuestionando el significado oculto de cada decisión. Siente la suave fuerza de los símbolos cultivados emerger en el borde de tus pensamientos, en el espejo que revela tu verdadero rostro, la sombra que despierta el poder, el círculo que une los opuestos. No es una despedida, sino un portal donde la inquietud se convierte en guía y la duda en semilla de sabiduría. Respira profundamente y recuerda que cada paso en el mercado refleja un paso en tu alma. Ahora, imagina una antorcha ardiendo en tu interior, iluminando las heridas que una vez parecieron condenarte al miedo. Esta llama es el mensaje silencioso que emergió del choque entre la ambición y la resistencia, traducido en la valentía para actuar con conciencia. Puede ser un susurro apenas audible, pero es suficiente para cambiar el rumbo de cualquier camino. A la verdadera transformación ocurre cuando abrazas tu propia dualidad. Que esta imagen permanezca viva, parpadeando en momentos de incertidumbre, y recordándote que el poder siempre ha estado en tus manos oscuras. Si estas palabras han despertado algo profundo en ti, deja que esta energía natural te guíe hacia la siguiente acción. Comparte este video con quienes necesitan enfrentarse a su propia sombra. Comenta tus descubrimientos más íntimos y apúntate a este viaje de autoconocimiento y prosperidad consciente. El gusto es solo el primer paso en una alianza silenciosa entre mentes despiertas. Bienvenido al flujo donde el mercado y el alma se encuentran, y donde tu próximo paso siempre será el reflejo más auténtico de quién eres realmente.